Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 26 de julio del año 2017. Con los saludos para Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, audiencia, ¿cómo están? Rafael Porcecansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Gerardo Caetano. No. Gerardo Caetano no está. No está. Razones imprevistas de último momento nos obligan a hacer una mesa de tres hoy. Sí. Con Gerardo supongo que vamos a reencontrarnos en los próximos días, la semana que viene. Vamos a un primer tema, vamos por el lado de la política, vamos por el terreno de las recolecciones de firmas que por lo visto se nos instalan. El senador Jorge Larrañaga va a apoyar la recolección de firmas para una reforma constitucional que prohíba la aplicación de impuestos a jubilaciones y pasividades. El líder de Alianza Nacional habló por primera vez de este tema esta semana en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo. Vamos a apoyar también una instancia de recolección de firmas en ese sentido. Para el de los jubilados. Sí, porque nos parece que es de justicia. Hoy estar grabando jubilaciones y pensiones que el último aumento que se va a registrar ahora va a ser de 331 pesos, creo. A mí me parece que... Para jubilaciones mínimas. Sí, para las jubilaciones mínimas, estoy refiriéndome. El 3 de julio se lanzó la campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito donde se vote una reforma constitucional que elimine el impuesto de asistencia a la seguridad social. Ese es el principal, ¿verdad? Pero también incluso el tributo que ahora se impondría a las pasividades militares más altas y que está considerando el Parlamento. El texto propone que se agregue al artículo 67 de la Constitución lo siguiente: las pasividades, las pensiones y en general todo tipo de prestaciones de seguridad social servidas por el BPS o entidades estatales, paraestatales o privadas no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligatorias alimentarias, de salud o las que consienta su titular. ¿Cómo ven esto? Dale, Teresa. En primer lugar, quiero que tengamos claros los números. Es decir, tengamos claro que de los 711.646 jubilados uruguayos, solo 165.557 tributan al IAS. Y en realidad deberían ser aún, en mi opinión, menos. Porque fíjense que se empieza a tributar cuando se gana 28.000 pesos. Y si se gana 28.000 pesos y ya empezás a pagar impuestos, digo, a ver, vamos a no engañarnos. Digo, ¿quién vive en este país con el país más caro de América Latina con 28.800 pesos? No sé, malabarismo. Hoy el informe del Observador da todos estos números, ¿no? Solo uno de cada 4 jubilados paga impuestos. Exactamente. Y a propósito del IAS dice, para que un jubilado tenga que pagar este impuesto, su ingreso mensual debe superar las 8 bases de prestación y contribución. Son 28.800 y algo de pesos. Ahí está. O sea, 28.888. Los que ganan menos de eso están exonerados. Ahora, un comentario nomás. Con esa relación de 1 de cada 4, lo primero que se pregunta es la chance de que efectivamente el resultado final del plebiscito sea, porque evidentemente si solo afecta a 1 de cada 4, más allá de que hay siempre una alta sensibilidad por todo lo que significa reaccionar contra impuestos que te están poniendo, ¿no? Y en ese sentido, y al mismo tiempo entender concretamente que ya aportaron toda la vida y que les estés cobrando impuestos, la lógica de fondo puede ser muy entendible. Ahora, los numeritos darían a pensar que va a ser una misión difícil ese plebiscito. Ahora, de todos modos yo te digo, sí, porque son 200 millones de dólares menos, pero, a ver, a mí me parece que los dos extremos, yo estoy en desacuerdo, primero, con que gente que gana, y jubilado además, ¿no? 28.800 pesos o un poquito más de 28.800, tenga que pagar algo, aunque sea un peso. Ya estoy en contra, porque me parece que no es una cifra como para estar grabando. Pero por otro lado, más hacia arriba, me parece que sí, que hay jubilaciones muy altas y además me preocupa, y sí me preocupa mucho, el hecho de que esto justo viene en el momento en el cual se está discutiendo el gravamen a las pensiones militares muy altas. Yo soy muy desconfiada, ¿no? Digo, o casualidad. ¿En qué sentido? Y porque, o casualidad, porque si esto sale,
el gravamen a las jubilaciones militares altas no va a existir, porque va a estar prohibido constitucionalmente que cualquier tipo de retiro, jubilación, pensión o lo que sea grabado. Pero ese no va a salir igual. ¿Qué? ¿Mujica no está dando el apoyo para el impuesto? No, al revés, ¿eh? Yo lo que escuché es que para ese impuesto sí, que lo que está planteando es otra forma de discutir la reforma de la caja militar, ¿no? Junto con una reforma a su vez de la ley orgánica de la Fuerza Armada. Sí, pero me pareció que también puso énfasis en no sumarse a ese impuesto, ¿no? Lo cierto es que desde las Fuerzas Armadas, quienes se oponen a ese impuesto, al impuesto nuevo al que se agregaría, dicen, bueno, vamos a ir a firmar esto, vamos a ir a firmar esta campaña de recolección a 4 de firmas. manos. Sí, yo la pregunta que me hago es, filosóficamente, si es compartible el reclamo que viene desde este sector, que dicho sea, un elemento interesante es que estas dos iniciativas que andan en la vuelta, que son la de la cuestión de la inclusión financiera y la cuestión de eliminar el IAS, son de sectores específicos y básicamente tienen un sesgo socioeconómico. Son de sectores comparativamente favorecidos. Comerciantes, por ejemplo, en un caso, y en otro caso de los jubilados que tienen las mejores jubilaciones. Para mí, yo he dicho varias veces que miro mucho a los escandinavos, y los escandinavos tienen una estructura impositiva fuerte y progresiva. Entonces, desde el punto de vista, si uno, digamos, cómo el Estado logra que las desigualdades evidentes que genera cualquier economía de mercado o capitalismo se atemperen por lo menos. Y lo logra básicamente recolectando impuestos y creando estructuras impositivas progresivas. Bueno, pero tú hablas de los escandinavos, pero yo te debería decir... Sí, no, déjame terminar. Mira el otro lado de la moneda también, lo que dan los servicios. No, por supuesto. Todos estamos de acuerdo que la gestión, a su vez, de los escandinavos, también hemos hablado de la ética de los funcionarios públicos y de otros temas. Pero, hablando de eso, cómo se funciona y se atemperan las desigualdades del capitalismo con estructuras impositivas progresivas. Ahora no tenés otras. ¿Me permitís grabando una pequeña interrupción? Perdóname. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso creo que la gran ausente de la reforma impositiva del Frente Amplio es la reforma impositiva a las empresas. Bueno, ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se pone un impuesto, el impuesto el IRPF grava a las pymes. O sea, todas las pequeñas y medianas empresas, unipersonales, todo lo demás, pagan un impuesto. Y los empleados. Sí, claro, pero los empleados no tienen costos, mientras que las empresas chicas tienen costos y pagan como si no los tuvieran. Uh-huh. Y por otro lado, no se ha tocado, pero ni un milímetro de lo que es todo lo que tiene que ver con la carga impositiva de las sociedades anónimas y de las grandes empresas. Teresa, eso es uno de los grandes temas del capitalismo actual, y que lo ha planteado Enir Sartú varias veces, más allá de lo que uno discrepa no con Enir políticamente. O sea, hay una pregunta que todos nos hacemos. En el marco de toda esta nueva estructura impositiva que propone el Frente Amplio con el IRPF y todo lo demás, a su vez, en busca de traer capitales e inversiones, se les han dado unos beneficios astronómicos, por ejemplo, las pasteras, con zonas francas y demás. Entonces, ahí hay una contradicción y hay un tema. Y el PIT-CNT, por ejemplo, también ha dicho, y bueno, ¿y al capital cuándo se le grava? Entonces, ahora, hablando de las jubilaciones en concreto, igual a mí hay cosas que me llaman. Desde la audiencia, Diego te pelea. A ver, pelee bien, enhorabuena. ¿En qué país se graban las jubilaciones? ¿En Finlandia se graban las jubilaciones? No. Bueno, lo que pasa también touché. Aceptale que Diego te hizo un touché. Me desafía a investigar digamos, al Uruguay mirada comparativa en el tema. Lo que sí digo, yo creo en una cuestión progresiva. En Estados Unidos, que yo sepa, todas las personas tienen que declarar sus ingresos anualmente, jubilados incluidos, y de allí se le hacen las deducciones correspondientes. Es decir, lo que se gravan son los ingresos. Uh-huh. Los ingresos de todo concepto y toda índole. No recuerdo que estuvieran exonerados los mayores de 65 años. Bueno, pero en Estados Unidos la gente puede trabajar, puede seguir trabajando aún después de haberse retirado, cosa que acá no.
Y es una cosa que van a tener que empezar a contemplar. En estos temas... Pero además hay otra cosa, el IRPF es muy nuevo, y los jubilados que están pagando ahora el IAS no pagaron durante su trayectoria laboral. Estos temas no se pueden mirar solamente desde la perspectiva de la parte tributaria, la parte impuestos. Porque la carga tributaria es muy alta en este país. Tú tenés necesariamente que mirarlo y contrastar. Y si querés hacer comparado con otros países, tenés que mirarlo también en qué es lo que regresa a la sociedad en materia de servicios, la calidad de los mismos y demás y demás. Porque yo recuerdo, por ejemplo, viví 3 años en Minneapolis, y uno de los amigos me decía, ellos tienen impuestos muy altos, y porque tienen el problema de la nieve, por los inviernos tan pesados, y me decían, nosotros pagamos los impuestos a gusto, me decía. Ahora, claro, recibimos en materia de servicios y lo vemos, y eso nos hace sentir que los impuestos que estamos pagando tienen una razón de ser, y la vemos esa razón de ser. Acá hay... ¿Te referís a la contribución inmobiliaria y la basura, por ejemplo? Por ejemplo. Y ese tema hay que tenerlo presente cuando se está hablando del tema impuestos. Es decir, la otra cara de la moneda. Porque la razón de los impuestos, que es muy válido, no puede funcionar una sociedad sin impuestos. Primero que nada eso. Bueno, más bien. Pero eso es elemental. No puede funcionar una sociedad sobre impuestos y después, ¿cómo grabás? Claro. ¿Qué grabás? Grabás el consumo con un IVA altísimo que lo paga, que es regresivo. Esto está estudiado, es regresivo el IVA. ¿Verdad? Porque ¿quién tiene más propensión al consumo? Los sectores pobres. Totalmente de acuerdo. Porque es lo que pueden consumir. Totalmente de acuerdo con ese planteo en sí. Pero digo, hay que mirar todo el otro aspecto. Y nosotros, y tú ves en estos últimos tiempos varios economistas señalando, no hay espacio para más presión tributaria, más impuestos. La sociedad no te aguanta más impuestos, porque pasás a tener otro tipo de consecuencias que hay que tenerlas presentes. Las tenés a nivel empresarial, las tenés a nivel de la productividad del país, las tenés a nivel del costo país, las tenés a nivel de una cantidad de aspectos que te entran a jugar. Entonces, el tema hay que mirarlo en ese sentido, y yo comprendo las reacciones. Y ese tipo de reacción puede hacer que en la recolección de firmas terminen por juntar las firmas, no necesariamente por el tema en cuestión, sino por la percepción y la sensación de molestia. Claro, más comentarios que llegan desde la audiencia. Algunos anotan que en el caso de Estados Unidos se paga no por el ingreso, se deduce todos los gastos, se deduce de todo. Sí, efectivamente, esa es una posibilidad mucho más amplia que la que existe en el caso de... Sí, hay varias deducciones, pero lo que se termina reteniendo a las personas de ingresos altos es mayor a lo que se retiene aquí. Después, otras preguntas, las de Eugenio. Si alguien cobra mucho de jubilación, ¿será porque robó o porque trabajó mucho? ¿Cuánto representa el IAS? ¿Hay que poner impuestos a quien ya no puede trabajar más? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Muy interesante. Porque el trabajador al que se le pone un impuesto, en definitiva, siempre tiene la alternativa de intentar obtener sus ingresos por otro lado o compensar por otro lado. El jubilado ya no, teóricamente no. Oscar dice, inmediatamente que comienza una discusión de impuestos a los haberes, lo primero es separar a los que ganan más, como si esto fuera condenable por alguna causa, como si fueran malos, reos, etcétera. Las jubilaciones se pagaron para jubilarse. Deben pagar otra vez para pagarse ahora. Es un tema de justicia, no de economía, etcétera. Pero yo no creo... A ver, cuando yo digo... Yo arranqué diciendo, alguien que cobra 28.800 pesos, aunque estuvieras recontra de acuerdo con que hay que cobrarles un impuesto, es absolutamente impensable que a esa persona se le pueda descontar aunque sea un peso. Con las jubilaciones más altas, bueno, habría que... nadie, me parece que ahí el oyente no... Nadie acá dijo que los que tienen jubilaciones altas hayan robado, cosas por el estilo, todo lo contrario. Dios, quien tiene jubilación alta, con lo inequitativa que es de alguna manera el régimen jubilatorio de este país, digo, al contrario, la gente se jubila con mucho menos de lo que debería jubilarse. Justamente, ¿no? Eso es lo que anota otro oyente. Si alguien tiene una jubilación alta es porque sus aportes fueron muy altos y por el régimen solidario ya se le reduce sensiblemente lo que termina cobrando cuando se retira. En el caso de la caja militar, hay algunas peculiaridades que sorprenden. Por ejemplo, que tú sos capitán y te jubilaste y te dan el grado super para arriba, ¿no? Pero hay que ver toda la fotografía. Yo creo que la mayoría de la gente que, digamos, está en una muy buena posición económica, por ejemplo, percibe una jubilación altísima, generalmente la hizo de forma honrada, trabajando y demás. Pero por otro lado, hay que reconocer que en el sistema en el que vivimos, la desigualdad se transmite intergeneracionalmente, según la lotería del nacimiento. Es decir, si uno nace en una familia de clase media alta o alta,
seguramente va a reproducir ese patrón. Y tiene una cantidad de ventajas. Por el solo hecho de haber tenido suerte de nacer en el seno de esas familias, que las familias que nacieron en los barrios pobres no las tienen. Totalmente. ¿Quién puede corregir esas ventajas? Esas desventajas y ventajas. El Estado. El Estado a través de la recaudación de impuestos, de una estructura impositiva progresiva. No. Sí. No a través de la recaudación. De la recaudación y luego... pero a través... del uso de los recursos. Luego, claro, bien recolectados de una forma progresiva y bien ejecutados con una buena gestión. Ahora sí. Bueno, por supuesto, esa es la forma. Esa es la forma, no hay otra. Ahora sí. No hay otra, no existe otra. Pero se pone muy poco énfasis en la calidad en el uso de los recursos. Entonces el tema no se agota y estoy completamente de acuerdo. Tú tenés que recaudarlo y hacerlo. Eso para el tema siguiente, la calidad del uso de los recursos. Con el mismo ahínco que digo esto ahora, en el próximo tema, ya les adelanto a la audiencia, vamos a decir lo mal que el Estado usa los recursos en el Uruguay con el tema de la educación pública, por ejemplo. Por eso es el tema, es el próximo tema. De a dos contra uno. Es el próximo tema porque los dos hicimos la misma cosa. Digo, a mí me preocupa mucho este concepto del uso de los recursos. Rafael contra Guillermo. Yo creo que los temas eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, primero, siempre repito esta frase, es decir, para mí el ser solidario comienza precisamente por hacer un mejor uso de los recursos públicos. Sin duda, pero me parece que no es el tema de ahora. El tema de ahora me parece que es el tema impositivo y me parece, perdón, Emiliano, pero yo creo que el tema de la no imposición al capital por parte del Frente Amplio me parece una gran contradicción desde el punto de vista ideológico y programático. Yo creo que es una de las grandes fallas de este gobierno no cargar un poco más las tintas en el capital. Y no creo que porque se cobren determinados impuestos van a dejar de haber inversiones ni cosa por el estilo, porque además estamos en un país, en el entorno latinoamericano, que es el que tiene mayores seguridades jurídicas e institucionales. Claro. Entonces, no es cierto. Pero el tema no es solamente los impuestos, el tema son los plebiscitos, el tema es lo que están haciendo los políticos, las figuras políticas que acompañan y con la firma, porque estos son movimientos que no surgen de los partidos políticos. No, por supuesto. Y entonces tú decís concretamente frente a ese escenario, porque también tenés la ley de inclusión financiera y la reacción que está provocando y que también va a plebiscito. O sea, hay todo un preámbulo de cosas que se están armando concretamente y bueno, y uno puede decir concretamente, bueno, vamos a tener un 2019 bastante complicado. De todas formas, yo creo que vos hiciste al principio una reflexión con la que yo tiendo a compartir. En principio, porque son solamente una franja minoritaria, muy minoritaria de jubilaciones las que están grabadas con este impuesto y tienen un perfil socioeconómico particular, yo no le veo andamiento a esta cuestión en principio. Pero, salvo que haya un uso político muy particular y que esto se transforme en otra cosa. Pasa a ser una bandera contra otra cosa. Claro, yo después te dije también que la percepción general de la gente los puede hacer sumarse a una causa, aunque no directamente les está afectando a ellos, simplemente por el tema de reacciono contra los impuestos. El concepto de reacciono contra los impuestos está muy metido en la gente. Sí, puede ser un debate sobre la política económica, por ejemplo, o sobre algunos aspectos de la política económica. Muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces el texto de lo que se está sometiendo a votación dice una cosa y la discusión va por un costado o va por algo más amplio, ¿no? Sí.